Astronauta Studios. ¿Y si pudieras viajar al pasado y evitar esa decisión vergonzosa del 2012? ¿O si el tiempo es solo una ilusión que nuestro cerebro usa para mantenernos cuerdos, o intentarlo al menos? Vamos de paseo por las paradojas más locas y los conceptos más raros sobre el tiempo. Desde la idea de que podrías matar a tu abuelo antes de que nacieras, hasta si estamos condenados a vivir en un bucle infinito del lunes. Exploraremos cómo distintas culturas y épocas han intentado entender, hackear o simplemente aceptar que el tiempo al final es solo un troleador profesional. ¿Listos para que les explote la cabeza? Yo soy Mau Nicoli y esto es Evolution Docs. El tiempo. Algo tan familiar y a la vez tan difícil de definir. Nos acompaña en cada segundo de nuestras vidas, pero ¿lo entendemos realmente? Esa simple pregunta ha hecho sudar a filósofos, científicos y a cualquier persona que haya perdido la noción de las horas maratoneando su serie favorita. En la antigua Grecia, filósofos como Heráclito pensaban que todo fluye. Para él, el tiempo es como un río, siempre en movimiento, siempre cambiando. Entonces, ¿el tiempo es cambio? Platón, por otro lado, creía que el tiempo es una sombra imperfecta de la eternidad. Para él, es solo un recordatorio de que estamos atrapados en este mundo, alejados de la perfección. Un poco deprimente, ¿no? Mientras tanto, en Asia, las ideas eran distintas. En la antigua China, el tiempo no era visto como una línea recta hacia adelante, sino como un ciclo continuo. Las estaciones, las fases de la luna, los ritmos de la naturaleza, todo sigue un patrón que se repite. Según el taoísmo, el tiempo es algo con lo que debemos fluir en armonía, no algo que deberíamos intentar controlar. Algo así como, el tiempo no es tu enemigo, pero tampoco tu esclavo. A diferencia de Occidente, donde solemos decir que el tiempo es dinero, en culturas como la China, el tiempo es paciencia, un recurso renovable si sabes cómo alinearte con su ritmo. Y luego, por supuesto, tenemos a los mayas, que tienen un calendario tan preciso que cuando se completó uno de sus ciclos en 2012, medio mundo entró en pánico pensando que era el fin de todo. Pero no, el calendario maya simplemente se estaba reiniciando. Esto nos deja pensando, tal vez el tiempo es cíclico, o tal vez es una broma cósmica que nos gusta interpretar mal. Entonces, ¿es el tiempo una línea, un ciclo o solo una ilusión? Algunos filósofos modernos incluso se preguntan si el tiempo existe en absoluto. Y si todo lo que percibimos como tiempo no es más que nuestra mente intentando poner orden en el caos. Pero, si el tiempo es solo una construcción mental, ¿por qué seguimos gastando tanto dinero en relojes? Llegados a este punto, parece que estamos en un terreno resbaladizo. Si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre qué es el tiempo, ¿por qué sentimos la necesidad de medirlo? Imaginemos que finalmente hemos aceptado que entender qué es el tiempo es un caos mental. Pero como la humanidad nunca se rinde, especialmente cuando se trata de intentar controlar lo incontrolable, decidimos pasar de las abstracciones filosóficas a algo mucho más tangible: medir el tiempo. Esto arranca en la antigüedad, cuando la gente miraba el cielo no solo para contemplar la belleza de las estrellas, sino también para no perder la noción de cuándo sembrar o cosechar. Los primeros calendarios nacieron de la observación de los ciclos solares y lunares. Por ejemplo, los egipcios crearon un calendario basado en el ciclo del Nilo, porque cuando no tienes relojes ni tecnología, lo mejor es confiar en algo tan constante como la inundación del río. Pero, si hablamos de medir el tiempo de manera más específica, necesitamos saltar a la invención de los primeros relojes. Los relojes solares fueron un gran avance, siempre y cuando no vivieras en un lugar con nubes o tuvieras que contar los minutos después del atardecer. Entonces, llegaron los relojes de arena, esos que hoy en día usamos más como decoración retro que para medir nada útil. Luego en China se inventaron las clepsidras, relojes de agua que literalmente medían el tiempo en gotas. Es decir, el concepto de tiempo que se escurre no es solo una metáfora. Sin embargo, la cosa se puso realmente interesante cuando la tecnología avanzó y los relojes mecánicos empezaron a marcar la pauta. En la Europa medieval, el sonido de las campanas en las iglesias no solo marcaba las horas, sino que también imponía un ritmo casi sagrado. Si escuchabas las campanadas y no estabas donde debías estar, tenías un problema, y no solo de puntualidad. La falta de disciplina temporal podía considerarse casi un pecado.
Ahora hablemos de la sincronización. Suena fácil, ¿no? Bueno, pues en el siglo XIX, cuando la industrialización exigía que todos estuviéramos en la misma página, o en este caso en la misma hora, cada ciudad tenía su propio horario. Coordinar un tren, por ejemplo, era un auténtico desafío, ya que en cada estación la hora podía variar por minutos o incluso horas. Fue tal caos que en 1884 se estableció oficialmente el sistema de usos horarios en una conferencia internacional. Y así, el tiempo dejó de ser personal y pasó a ser un acuerdo global. Aunque claro, con las disputas y errores iniciales podrías haberte encontrado tomando un tren hacia el futuro o quedándote atrapado en el pasado. Todo porque los relojes no estaban bien alineados. Y cuando ya pensábamos que teníamos todo bajo control, llega Einstein y nos suelta una bomba. No esa bomba, sino la bomba de que el tiempo es relativo. Resulta que lo que creíamos que era constante y absoluto depende de la velocidad y la gravedad. Así, si te mueves lo suficientemente rápido, cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se dilata. Y de repente, después de este concepto, nuestros relojes de alta precisión parecen juguetes de niños frente a esta realidad. Ahí es cuando surgen los relojes atómicos, que son tan precisos que podrían perder solo un segundo cada millones de años. Genial, pero eso no explica por qué cuando estás esperando a que hierva el agua, los segundos parecen eternos. Tal vez esto tenga menos que ver con la medición y más con nuestra relación emocional con el tiempo. Pero eso ya nos lleva a un terreno mucho más profundo, cuando el tiempo está relacionado con la fe, la eternidad y lo que creemos que hay más allá de esta vida. Así que, ¿qué pasa cuando la religión entra en juego? Pues de entrada las respuestas no son tan precisas. ¿Qué pasaría si metemos a la religión en este cóctel de conceptos? Aquí es donde la cosa se vuelve mucho más compleja. Porque para muchas creencias el tiempo no es solo una sucesión de segundos y minutos, es un relato divino, un ciclo sagrado o, incluso, una prueba para alcanzar la eternidad. En las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam, el tiempo suele verse como algo lineal, con un principio claro, la creación, y un final inevitable, el juicio final o el día de la resurrección. Básicamente es como una flecha lanzada hacia un destino que, según estas creencias, ya está predestinado. Desde la perspectiva cristiana medieval, la vida humana se concebía como un viaje temporal hacia la eternidad, y cada segundo de este viaje estaba bajo la mirada vigilante de un Dios que esperaba que usáramos nuestro tiempo de forma correcta. Claro, este concepto de correcto muchas veces incluía escuchar sermones eternos sobre cómo debíamos comportarnos, lo que, en términos de percepción temporal, podía hacer que la misa dominical se sintiera como una eternidad en sí misma. Un ejemplo curioso viene de la Edad Media europea. Durante siglos, el tiempo se midió en función de las oraciones diarias, llamadas horas canónicas. En lugar de dividir el día en bloques iguales de 60 minutos, estas horas dependían del movimiento del sol y cambiaban según la estación. Sin embargo, no todas las religiones ven el tiempo de manera tan lineal. En el hinduismo y el budismo, el tiempo es cíclico, una rueda de samsara que gira y gira, llevando a las almas a través de ciclos interminables de nacimiento, muerte y reencarnación. Para estas tradiciones, el tiempo es más como una rueda de la fortuna cósmica, donde el propósito no es llegar a un destino final, sino aprender a liberarse de esa rueda, alcanzando la iluminación y escapar de la trampa del tiempo. Y luego tenemos al Islam, donde se combina la idea de un destino predeterminado con una cierta flexibilidad temporal. En el Corán se menciona que para Dios un día puede ser como 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. En Asia, el budismo zen japonés se enfoca en la idea de estar presente. Para ellos, el tiempo es un flujo constante que debemos observar con serenidad, sin aferrarnos a un pasado que ya no existe, ni preocuparnos por un futuro que aún no ha llegado. El objetivo es romper con la ilusión de un tiempo que avanza y entender que el presente es la única realidad auténtica. Para muchas de estas creencias, la vida terrenal es solo un parpadeo en comparación con la eternidad, y sin embargo, se nos dice que cada segundo cuenta. Y justo cuando creíamos que podíamos descansar un poco y dejar que las creencias religiosas nos guiaran, el camino se bifurca de nuevo. ¿Es el tiempo un destino lineal o un ciclo infinito? ¿Realmente vivimos en una línea recta o estamos dando vueltas en círculos una y otra vez?
Llegados a este punto, la filosofía se cuela de nuevo en nuestra conversación con su insistente necesidad de cuestionar todo. Así que, ¿estás listo para entrar en el abismo de la crisis filosófica del tiempo? Bien, hasta ahora hemos explorado cómo diferentes culturas, ciencias y religiones han tratado de definir y medir el tiempo. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío. ¿Y si el tiempo no es lo que creemos que es? La filosofía siempre ha tenido una relación amor-odio con el tiempo. Por un lado está Heráclito, con su famoso todo fluye, sugiriendo que el tiempo es un río en constante movimiento. Cada instante es único e irrepetible. Heráclito nos dice que nunca puedes bañarte 2 veces en el mismo río porque, para cuando lo intentes, tanto tú como el río habrán cambiado. Bajo esta visión, el tiempo es cambio. Y esa idea de permanencia es solo una ilusión. Genial, ¿no? O no tanto. Porque si todo es cambio constante, ¿en qué podemos confiar realmente? Por otro lado, tenemos a Parménides, un filósofo que dijo: nada cambia, todo es una ilusión. Según él, el tiempo no es más que un truco de nuestra percepción. Para Parménides, la realidad es estática y eterna, y todo eso de pasado, presente y futuro es solo un engaño de los sentidos. Si avanzamos un poco más en la historia, nos encontramos con Kant, que nos dice que el tiempo no es algo allá afuera en el mundo, sino una estructura mental. Según Kant, no experimentamos el tiempo como realmente es, sino como nuestro cerebro lo organiza para poder funcionar en la vida diaria. O sea, el tiempo es una especie de filtro mental que usamos para poner orden en el caos del universo. Eso nos deja una pregunta inquietante. Si el tiempo solo existe en nuestra mente, ¿qué tan real es lo que experimentamos? Y si eso no es suficiente para hacerte replantear tu vida, vamos con Nietzsche. Él viene a arruinarlo todo como siempre, con su concepto del eterno retorno. Y si todo lo que vives se repite una y otra vez por toda la eternidad, y si cada decisión, cada momento está destinado a repetirse en un ciclo infinito, es como si estuvieras atrapado en un día de la marmota cósmico, repitiendo la misma vida sin fin. Es una idea retadora y según Nietzsche, el verdadero reto es aprender a amar esa idea. Porque si pudieras aceptar que tu vida se repite para siempre, entonces habrías encontrado una especie de paz en la eternidad. Pero más allá de los grandes filósofos occidentales, pensemos en el tiempo desde una perspectiva más cotidiana y cercana. La psicología nos dice que, a medida que envejecemos, nuestra percepción del tiempo cambia. Y entonces llegamos a la paradoja más dolorosa de todas. Si el tiempo se siente tan rápido como cuando somos adultos, pero tan lento como cuando estamos aburridos o esperando algo, ¿realmente estamos viviendo el tiempo o simplemente lo estamos viendo pasar como espectadores de nuestras propias vidas? Si la única constante es el cambio, ¿por qué estamos siempre buscando esa estabilidad que nunca llega? Y si el tiempo no es más que una ilusión, ¿qué sentido tiene todo esto? Aquí es donde la filosofía se cansa de darle vueltas y empieza a coquetear con la ciencia ficción. Si cuestionar el tiempo no fue suficiente, ¿qué tal si pensamos en doblarlo, romperlo o viajar a través de él? Si te sientes preparado para darle un giro aún más loco a todo esto, agarra tu DeLorean, abróchate el cinturón que nos adentramos en el fascinante mundo del viaje en el tiempo. Porque si todo esto ya es una locura, ¿por qué no empeorarla un poco más? Bien, ya nos hemos sumergido en las crisis filosóficas sobre qué es el tiempo y por qué parece que estamos atrapados en un eterno espiral existencial. Pero como la humanidad nunca se conforma con simplemente aceptar su destino, decidimos retorcer aún más la realidad y nos preguntamos, si el tiempo nos controla a nosotros, ¿podríamos aprender a controlarlo? Así nace una de las ideas más alocadas y geniales en la cultura humana, el viaje en el tiempo. Desde hace siglos, la posibilidad de viajar a través del tiempo ha sido un tema fascinante tanto para científicos como para escritores de ciencia ficción. H.G. Wells popularizó la idea en su novela La máquina del tiempo, donde un hombre viaja al futuro para descubrir que la humanidad ha evolucionado o degenerado en especies separadas. A partir de ahí, no hemos dejado de imaginar qué haríamos si pudiéramos saltar de un punto temporal a otro, ir al pasado para corregir errores o adelantarnos al futuro para obtener ventaja. Suena como un sueño hecho realidad, ¿no? Pero,
como siempre las cosas no pueden ser tan sencillas. Empecemos por las reglas. Toda buena historia de viajes en el tiempo tiene sus propias reglas, y casi todas se enfrentan al mismo problema: las paradojas. Imagina que viajas al pasado y sin querer matas a tu abuelo antes de que él conozca a tu abuela. Entonces, ¿cómo es que tú estás ahí para matarlo en primer lugar? Esa es la famosa paradoja del abuelo. La ciencia y la ficción han intentado resolver esto de muchas maneras, desde crear líneas temporales alternativas hasta teorías donde el universo se autocorrige para evitar este tipo de conflictos. Claro, ninguna solución es completamente satisfactoria, porque al final, el tiempo sigue siendo un misterio con el que no podemos jugar sin romper algo en el proceso. Einstein, con su teoría de la relatividad, abrió la puerta a la posibilidad de que el tiempo y el espacio están entrelazados en una especie de tejido cósmico. Según esta teoría, si viajas lo suficientemente rápido, el tiempo para ti se ralentiza. Entonces, podrías viajar en un cohete durante 10 años, pero al regresar a la Tierra descubrirías que aquí han pasado cientos de años. ¿Es esto un viaje en el tiempo? En cierto modo sí, pero no. Al final no es exactamente lo que nos imaginábamos al ver Volver al Futuro. Aunque, si lo piensas, tal vez evitarías arruinar el espacio-tiempo con tu presencia accidental en el pasado. Puntos extras para Einstein por mantener las paradojas bajo control. Pero, seamos honestos, lo que realmente nos ha obsesionado son las historias donde las personas viajan al pasado para arreglar cosas o cambiar su destino. Desde películas como Terminator, donde un cyborg viene del futuro para asesinar a la madre del líder de la resistencia, hasta la eterna discusión sobre si es mejor matar a cierto loco alemán cuando era pequeño o intentar salvar el Titanic. El viaje en el tiempo despierta nuestra necesidad de retocar la historia para obtener un presente mejor. Pero la gran pregunta es, ¿y si al intentar mejorar algo terminamos empeorándolo todo? Aquí entra la teoría del caos, popularmente conocida como el efecto mariposa. Según esta idea, un pequeño cambio en el pasado puede generar consecuencias enormes en el futuro. Algo tan simple como pisar una mariposa en la era de los dinosaurios podría, en teoría, alterar el curso de la evolución y hacer que, en lugar de estar viendo este video, la humanidad nunca haya existido. O quizás simplemente estarías atrapado en una realidad alternativa donde los humanos tienen alas, lo cual suena muy fregón pero también muy peligroso con tanto cable de electricidad en nuestras ciudades. Más allá de la ciencia ficción, los científicos han teorizado sobre la posibilidad de viajar en el tiempo a través de agujeros de gusano, que serían como atajos cósmicos que conectan dos puntos del espacio-tiempo. Pero por supuesto nadie ha encontrado uno, y si lo hicieran, probablemente sería tan inestable que entrar en él sería como intentar cruzar una puerta giratoria a 300 km/h. ¿Sería eso o simplemente desaparecerías de la existencia? Pero bueno, no hay aventura sin riesgo. Lo que sí sabemos es que la idea del viaje en el tiempo no solo es emocionante por lo que podríamos hacer, sino porque revela algo mucho más profundo sobre la relación con el tiempo. Siempre estamos mirando hacia atrás con nostalgia o hacia adelante con esperanza. ¿Y si pudiéramos tener una segunda oportunidad? ¿Y si pudiéramos saltarnos todo lo aburrido y ver cómo será el futuro? Al final, la fantasía de controlar el tiempo refleja nuestra incapacidad de aceptar lo que realmente es, un constante e imparable avance hacia lo desconocido. Desde paradojas raras hasta pensamientos dignos de que se te despegue el diurex, platiquemos sobre los conceptos más locos sobre el tiempo que irónicamente han sido inmortales. Según San Agustín, el presente es solo una fina línea entre el pasado y el futuro, una ilusión que desaparece en cuanto la intentas atrapar. Mientras tanto, los taoístas creían que si intentas agarrar el tiempo, este se disuelve como agua en las manos. Si viajas al pasado y provocas los mismos eventos que querías evitar, ¿cambiaste algo realmente? Para las culturas fatalistas, el destino está escrito, y cualquier intento de cambiarlo solo confirma que no tienes control. Para los aztecas y otras culturas mesoamericanas, el tiempo era un ciclo de destrucción y renacimiento. La historia no avanza, se repite. Mientras tanto, los nativos Hopi ni siquiera tienen palabras para pasado o futuro, solo ahora. Cada decisión que tomas crea una nueva línea temporal según la teoría de los multiversos. ¿Qué pasa si eliges no viajar en el tiempo y sin embargo otra versión de ti en otro universo paralelo decide hacerlo? Este lío nos lleva a cuestionar si realmente vivimos en un único tiempo.
En la filosofía hindú, el tiempo cósmico es tan vasto que un día de Brahma dura 4.32 mil millones de años humanos, pero en este constante los estoicos pensaban que, frente a la eternidad, nuestra vida es apenas un suspiro. Culturas como la tibetana creen en sueños que predicen el futuro. Si sueñas con un evento y lo evitas, ¿era un aviso real o tu mente jugó con las probabilidades? Y si al intentar evitarlo, acabas provocándolo. Según algunas teorías cuánticas, ciertas partículas podrían ser afectadas por eventos que aún no han ocurrido. En otras palabras, el futuro podría estar influyendo en el presente. Esto rompe totalmente nuestra percepción lineal de causa y efecto. El tiempo puede ir en ambas direcciones en ciertos niveles microscópicos, como si el pasado y el futuro fueran intercambiables. En el pensamiento budista, alcanzar la iluminación significa romper el ciclo donde el tiempo deja de existir. Por otro lado, los griegos dividían el tiempo en cronos, el tiempo que pasa, y kairos, el momento perfecto, como si los buenos momentos fueran una pausa en la corriente temporal. Según algunos estudios, el cerebro humano puede experimentar microsegundos como instantes eternos. De ahí que, en situaciones extremas, todo pasa en un segundo pero sientes que duró muchísimo más. Imagina un anciano que viaja al pasado para aconsejar a su joven yo, lo que cambia el futuro del joven, pero, entonces, ¿cómo decidió viajar el anciano? Este bucle plantea la pregunta de si los consejos del futuro pueden alterar la esencia del presente. Imagina que viajas al futuro, copias una teoría brillante y vuelves al presente para enseñarla. La cuestión es, ¿de dónde salió la idea originalmente? Este bucle sin origen nos lleva a cuestionar si el conocimiento realmente tiene un inicio. En la mitología nórdica, el tiempo no avanza hacia un final, sino que es cíclico. El Ragnarok, el fin del mundo, no es un final definitivo, sino el reinicio de un nuevo ciclo, donde todo vuelve a empezar una y otra vez. Si el viaje en el tiempo es posible, ¿dónde están los turistas temporales? Esta paradoja, conocida como el problema de la ausencia de viajeros, nos lleva a preguntarnos si realmente alguien ha logrado doblar el tiempo o simplemente nadie ha sobrevivido para contarlo. Algunas culturas indígenas americanas consideran el tiempo como fractal. Se repiten patrones a diferentes escalas. Lo que ocurre en una pequeña comunidad refleja, en miniatura, los eventos cósmicos. Para ellos, el pasado no está separado del presente. Ambos se despliegan en un patrón constante. Y todos estos conceptos nos lleva a una gran pregunta. Si podemos imaginar todo tipo de futuros posibles, ¿qué pasa con el futuro del tiempo? Ahora nos metemos en un terreno donde lo especulativo y lo futurista se entrelazan para imaginar cómo podría cambiar nuestra percepción del tiempo en las próximas décadas o siglos. Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado es que cada avance tecnológico no solo transforma nuestra forma de vivir, sino también cómo entendemos conceptos tan básicos como el tiempo. Por supuesto, empecemos por la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo ya en nuestras vidas. En un futuro no tan lejano, la inteligencia artificial podría ayudarnos a tomar decisiones en fracciones de segundo, optimizando cada minuto de nuestro día. Podríamos tener asistentes personales capaces de anticipar nuestras necesidades programando cada segundo para que sea productivo, eliminando esperas y ajustando el ritmo de nuestras tareas. Pero la pregunta interesante es, si cada aspecto de nuestra vida es gestionado para ser eficiente y preciso, ¿no perderíamos la noción del tiempo en sí? En un mundo donde todo está automatizado y calculado, el concepto de esperar podría convertirse en algo del pasado, dejando una sensación de que el tiempo simplemente desaparece. Y luego tenemos a la biotecnología, que promete alterar algo tan fundamental en relación entre el tiempo y el ser humano, el envejecimiento. Empresas como Calico, respaldada por gigantes tecnológicos, están investigando formas de ralentizar o incluso detener el proceso del envejecimiento. Si logramos prolongar nuestras vidas de manera significativa, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del tiempo? Lo que antes era urgente por la escasez de años, podría volverse irrelevante si vivimos 200 o 300 años. O tal vez, al no sentir la presión del reloj biológico, perdemos la motivación para hacer las cosas. ¿Qué importancia tendría hacerlo ahora si el ahora puede durar un siglo? Así que al final, nos queda una pregunta crucial. ¿El futuro del tiempo será una carrera hacia la inmortalidad? ¿Una experiencia acelerada en la que siempre intentamos hacer más en menos tiempo? ¿O descubriremos que, en lugar de dominar el tiempo, lo importante es aprender a fluir con él, aceptando que su naturaleza no puede ser controlada del todo?
Mientras te quedas pensando en todo esto, hay una pregunta todavía aún más importante. ¿Y qué pasa con nuestras emociones? ¿Con cómo sentimos el tiempo más allá de toda esta ciencia y tecnología? Porque al final, no importa cuánto avance la humanidad, nuestra percepción del tiempo siempre estará teñida por nuestras experiencias, emociones y recuerdos. Así que volvamos a lo esencial y exploremos cómo nuestras emociones moldean el tiempo, y porque parece que a veces un momento puede durar para siempre, y otras veces los años se esfuman como un suspiro. Hasta ahora hemos recorrido la evolución del tiempo desde conceptos filosóficos y científicos hasta los rincones más locos de la ciencia ficción. Pero al final del día, nuestra relación con el tiempo no se reduce solo a teorías, relojes y futuros improbables. Lo que realmente define nuestra experiencia del tiempo son nuestras emociones. Y sí, este es un tema mucho más personal, porque todos hemos sentido cómo, dependiendo de cómo nos sentimos, el tiempo se estira o se encoge de formas que la lógica no puede explicar. Piensa cuando eras niño. ¿Recuerdas cómo los veranos parecían eternos? Cada día estaba lleno de aventuras, descubrimientos y nuevas experiencias. Esto no era solo porque éramos pequeños y todo era nuevo, sino porque nuestros cerebros percibían el tiempo de una manera diferente. En nuestra juventud, el tiempo fluye lentamente porque cada experiencia es fresca, emocionante y sin comparación previa. Pero a medida que vamos envejeciendo, nuestras mentes entran en un modo de piloto automático. Ya hemos vivido tantas situaciones similares que el cerebro no necesita procesarlas con tanto detalle, y así los días se vuelven monótonos, y los años empiezan a pasar como si alguien hubiera presionado el botón de avance rápido. Este fenómeno se explica en parte por la teoría de la proporcionalidad temporal. Cuando tienes 5 años, un año es una quinta parte de tu vida. Es gigante, pero cuando tienes 50, un año es solo una 50ª parte. En comparación se siente como un parpadeo. Es por eso que los días en la infancia se sentían interminables, mientras que ahora te preguntas en qué momento ya es fin de año otra vez. Y luego tenemos la percepción emocional del tiempo. ¿Te ha pasado que cuando estás esperando algo importante, una noticia, una cita médica o simplemente que se caliente la comida en el microondas, el tiempo parece estancarse? O por otro lado, cuando estás disfrutando de una tarde perfecta con amigos o alguien especial, el reloj parece saltar las horas como si fueran minutos. Esto tiene que ver con cómo nuestras emociones influyen directamente en nuestra percepción del paso del tiempo. La ansiedad, el aburrimiento y la espera hacen que el tiempo parezca detenerse, mientras que la alegría, la diversión y la concentración intensa nos sumergen en un estado de flow, donde el tiempo se diluye. Pero la relación entre el tiempo y las emociones no se detiene ahí. La nostalgia, por ejemplo, es un filtro que distorsiona el tiempo. Miramos hacia el pasado con una mezcla de melancolía y cariño. Idealizamos esos momentos como si fueran más simples, más felices o más significativos de lo que realmente fueron. Y luego está la anticipación. Esperar algo emocionante en el futuro. Un viaje, un evento importante, pueden hacer que el tiempo actual se vuelva insoportable. Te encuentras atrapado en el todavía no, contando los días, las horas, los minutos hasta que llegue ese momento tan deseado. Aquí es donde las emociones y la percepción del tiempo se convierten en un círculo vicioso. Cuanto más quieres que algo llegue rápido, más lento parece pasar el tiempo, y cuanto más intentas aferrarte a un buen momento, más rápido parece desvanecerse. Vaya ironía cruel. Los momentos más valiosos son los que sentimos que se escapan entre los dedos. Pero si algo hemos aprendido de todo este viaje por la evolución del tiempo, es que no importa cuántas teorías científicas, conceptos filosóficos o tecnologías avancemos, nuestra experiencia del tiempo seguirá siendo profundamente personal. El tiempo que vivimos no es solo una cuestión de segundos y minutos, es una mezcla compleja de recuerdos, expectativas y emociones. Y aquí viene la paradoja final. Cuanto más intentamos controlar el tiempo, más nos damos cuenta de que lo que realmente importa no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo lo vivimos. Tal vez no se trata de exprimir cada segundo, sino de aprender a disfrutar el simple hecho de estar presentes, de experimentar cada instante sin preocuparnos por lo que viene después. Y hablando de lo que viene después, si el tiempo es tan subjetivo y moldeable, ¿hay algo realmente constante en nuestras vidas? ¿O simplemente estamos en un bucle infinito repitiendo la misma pregunta una y otra vez? ¿Es el tiempo una línea recta?
un ciclo o algo completamente distinto. Hemos recorrido un largo camino tratando de desentrañar los misterios del tiempo desde todas las perspectivas posibles: filosófica, científica, cultural y hasta emocional. Ahora es momento de caer en el círculo, o mejor dicho, de darnos cuenta de que tal vez nunca hubo un círculo, una línea recta ni una espiral. A lo largo de este viaje hemos visto cómo cada civilización, creencia y generación han intentado definir el tiempo a su manera. Desde los ciclos eternos de las culturas antiguas hasta la precisión obsesiva de los relojes atómicos, pasando por las reflexiones existenciales que nos hacen replantearnos si el tiempo siquiera existe. Hemos explorado futuros posibles donde el tiempo se acelera o se desvanece, donde podríamos vivir eternamente o perder por completo la noción de lo que significa ahora. Pero al final, la gran verdad es que, sin importar cuántos avances tecnológicos logremos o cuántas teorías inventemos, seguimos atados a la forma en que cada uno de nosotros siente y vive en el tiempo. Porque, como vimos, el tiempo no es solo un concepto abstracto, es la base sobre la que construimos nuestras vidas. Es lo que nos hace recordar, anticipar y, en última instancia, valorar lo que realmente importa. Y entonces, si el tiempo se puede doblar, estirar, acelerar o incluso detener, desde varios puntos de vista, ¿realmente existe como algo objetivo? O tal vez este viaje no fue más que un largo rodeo para llegar a la misma pregunta: ¿qué es el tiempo? Y hemos regresado exactamente al punto donde comenzamos. ¿Será que esta búsqueda de respuestas es en sí misma una trampa cíclica? Una demostración de que el tiempo, después de todo, no es más que un eterno retorno. Con esa pregunta, volvemos a empezar. Te recomiendo este video, La evolución de la muerte, también disponible como podcast. Sígueme en mis redes sociales y platiquemos más, sirve que los hacemos mucho más ricos. Yo soy Mau Nicoli y te espero en el próximo episodio de Evolution Docs. Astronauta Studios.